¿qué hombre no ha sufrido? Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi dulce hogar. Te alabaré y te daré la gloria por tu poder y tu infinito amor. Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Amén. ¿Cuántos creen así? ¿Cuán grande es nuestro Dios? En la naturaleza vemos muestras de ese amor maravilloso que Dios ha hecho por nosotros, pero también, y es el tema central de esta semana, examinar ese amor maravilloso de Dios para con nosotros a través del ministerio que Cristo Jesús vino a desarrollar en este planeta. Quisiera que en este momento fuésemos a la Escritura, a la palabra de Dios, y busquemos en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. ¿De quién está hablando Juan en este pasaje? De Cristo Jesús. En el principio era Jesús, ¿con quién? Con Dios. Y es interesante notar que esta expresión en el principio es la misma expresión que se usa en Génesis 1:1. Es la misma expresión. Si quieren pueden buscar Génesis 1:1 y ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En griego, bueno, abro un paréntesis. Yo era uno de los que pensaba, ¿para qué? O cuando yo escuchaba que un predicador decía, en el original griego dice tal cosa, o en el original hebreo dice tal cosa. Yo decía, pero ¿y eso para qué? ¿Para qué si uno tiene la Biblia en español y ya ahí sabe lo que dice? Pues luego que fui a la universidad y empecé a ver esas materias tortuosas de hebreo y griego, comprendí para qué es necesario que uno sepa eso. Es necesario porque Juan no era colombiano, ni tampoco era español. Juan era un judío y su mentalidad era judía, hebrea. Y al él escribir, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el pensamiento es hebreo. Entonces, al nosotros poder comprender un poquito, ¿no? ¿Por qué Juan escribió esas palabras? ¿Por qué utilizó enargé, que quiere decir en el principio? Y en hebreo Moisés utilizó bereshit. La importancia de conocer esos significados es, cuando uno conoce lo que quiere decir en el significado original, es más fácil encontrar la aplicación en el idioma que nosotros tenemos. Porque así como aquí en Bogotá hay palabras que se dicen acá y solo se entienden acá, y allá en el valle no tienen significado, de esa misma manera hay palabras que en los idiomas originales, en español, no tienen significado. Y lo que hicieron los traductores fue hacer una aproximación, teniendo en cuenta que el mensaje no se pierde, solo que es mejor tener un panorama más extenso, más amplio, de lo que realmente el autor quiso decir. Por eso se estudian los idiomas bíblicos. Cerrando ese pequeño paréntesis, esa palabra en el principio es la misma que Juan usó al empezar su evangelio, es la misma que Moisés utilizó. Y hay que tener en cuenta que él utiliza la palabra verbo, que en griego es palabra, literalmente la palabra que se dice. Y cuando Dios habló en el principio, ¿qué dijo? Habló su palabra, sea la luz, y la luz fue. Y hablaba y se ordenaban las cosas. Dios mandaba y se hacía caso. Entonces, lo que estos tres primeros pasajes nos quieren decir es que así como Dios habló y existió, de esta misma manera Jesús, que estaba con Dios desde el principio, tiene la misma igualdad con Dios, al igual que el Espíritu Santo. Su palabra tiene el mismo poder creador. Y en el principio estaba con Dios y era Dios. O sea que vemos una igualdad de Cristo con Dios. En el transcurso de la semana vamos a mirar también esa igualdad de Dios con el Espíritu Santo, las tres personas de la deidad. Pero esas tres personas de la deidad desarrollaron un plan, y ese plan se llevó a cabo en esta tierra conforme al cumplimiento del tiempo. Y el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria que como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces esa palabra que dio vida a lo que existe hoy, tanto en este mundo como en los demás universos, en los demás mundos, o bueno, quizás demás universos, no sabemos. Esa misma palabra vino a esta tierra como un ser humano, el misterio de la piedad. También en el transcurso de esta semana vamos a estudiar más a fondo en qué consistió eso de que Dios, Jesús siendo Dios, viniese a ser literalmente como nosotros, porque era literalmente igual a nosotros, semejante. Hay que tener en cuenta esas dos palabras, igualdad y semejanza. Cristo era igual a Dios, es igual a Dios, pero es semejante a nosotros. Eso lo estudiaremos en otro tema en esta semana. Y entonces el versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea que nosotros podemos conocer a Dios a través de ¿qué? De Cristo Jesús y el ministerio que Él vino a desarrollar. Teniendo en cuenta estos
estos puntos, estas aclaraciones, vamos entonces ahora a mirar el tema de esta tarde. Tiene como título En el principio. Y yo quisiera hacerle una pregunta: ¿por qué motivo Jesús vino a morir a esta tierra? ¿Cuál fue el motivo por el cual Cristo Jesús vino a entregar su vida por el ser humano? Quisiera tres personas que dieran su opinión. Que levante su mano y diga por qué razón Cristo Jesús vino a esta tierra a salvarnos. ¿Por qué, hermana? Para salvarnos del pecado, hermana. Por amor. Para salvarnos del pecado y por amor. ¿Alguien tiene otra apreciación diferente? Para darnos vida eterna. Rescatar lo que se había perdido. Las opiniones fueron: para salvarnos del pecado, por amor, para darnos vida eterna y rescatar lo que se había perdido. Todas tres tienen algo en común. Todas tres tienen que ver con el ser humano. El hecho de que Dios haya venido para salvarnos del pecado, vino a salvarnos a nosotros como seres humanos del pecado. Por amor a nosotros vino y entregó su vida. También, como estábamos perdidos, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y también porque nos ama, quiere llevarnos al cielo a tener vida eterna con Él. Ustedes tienen toda la razón, pero ese no es el único objetivo por el cual Dios vino a esta tierra. Hay algo más. Y es que nosotros pensamos que el sacrificio de Jesús se confinaba solo a este planeta Tierra. Es cierto que Él vino a salvar a la raza humana, pero el carácter de Dios estaba en tela de juicio ante el universo. Él vino a esta tierra a salvar al ser humano, pero el objetivo era vindicar el carácter de Dios ante el universo. Porque ¿cuál fue la acusación que Satanás levantó contra Dios en el cielo? Que Dios era injusto y que los seres celestiales lo servían, ¿por qué? Por temor. Al ser puesto en tela de juicio el carácter de Dios, ahora Jesús vino y dijo: yo voy a ir a la tierra como un ser humano y voy a cumplir esa ley, esos mandamientos, de tal manera que todo el universo pueda observar que realmente por amor se puede servir a Dios, no por temor. ¿Y quién más que el Creador, la palabra que dio origen a la vida, para venir a este mundo a realizar esa misión? Muchos ángeles quisieron hacerlo, pero no era posible. ¿Por qué no era posible? Porque no eran Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya venido a morir? El misterio de la piedad, eso lo estudiaremos esta semana, y la palabra de Dios nos da la luz suficiente para que nosotros, como hijos suyos, cristianos adventistas del séptimo día, estemos claros y seguros de cuál fue esa magnitud de ese sacrificio tan maravilloso. Entonces, según lo que hemos hablado hasta ahora, hay dos objetivos por los cuales Cristo vino a esta tierra. El primero, lo dijeron todos ustedes, ¿cuál es? El primero, y no porque sea el más importante, ¿cuál es? Salvar al pecador, buscar lo que se había perdido, todo lo que ustedes dijeron. Y el segundo, vindicar el carácter que había quedado distorsionado a causa de lo que Satanás, de la acusación que Satanás le había hecho a Dios. Teniendo en cuenta esto, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más, ¿será que entonces el sacrificio que Dios vino a hacer a esta tierra solo trasciende hasta esta tierra? Hermanos, ¿ustedes qué creen? Trasciende hasta los lugares celestiales. Un profesor ya en la Facultad de Teología nos dice, porque a veces a uno le hacen muchas preguntas, entonces, por lo menos una pregunta que le hacen a uno es: ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si? Y es una pregunta que es muy usual, por lo menos, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese muerto ahogado en la barca cuando hubo la tempestad?
¿O qué hubiese pasado si a Jesús lo hubiesen apedreado antes? ¿O qué hubiese pasado si a Esteban no lo hubiesen apedreado? ¿O qué hubiese pasado si Pilato hubiese tomado la decisión de no dejar que mataran a Jesús? ¿Qué hubiese pasado si? Él les decía, cuando usted le pregunten qué hubiese pasado si, dígale, no sé. Y no me interesa saber la respuesta, porque la Biblia es clara. Lo que pasó es lo que está aquí escrito. ¿Qué hubiese pasado si? Son cuestiones, son suposiciones. Y uno no puede basar sus predicaciones o sus meditaciones en suposiciones, sino en la realidad, lo que la palabra de Dios dice. Esa pregunta se la podremos hacer de pronto a Dios cuando vayamos al cielo. ¿Qué hubiese pasado si? Pero lo que a nosotros nos compete es mirar qué pasó realmente o qué estuvo en juego en esa venida de Cristo Jesús a esta tierra. Yo quiero que vayamos a Romanos, capítulo 5, Romanos 5, el versículo 6 en adelante dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y yo quiero llamar su atención al versículo 10. Dice, porque si aún siendo enemigos, y esa palabra es interesante, enemigos, ¿cuándo uno es enemigo de alguien? ¿Cuándo uno es enemigo de alguien? ¿Qué en común tiene uno con un enemigo? ¿Cuántos de los que están acá tienen enemigos? Nadie tiene enemigos, amén, porque nadie tiene enemigos en esta iglesia. Y la palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Qué en común tienen dos enemigos? ¿Cómo? Que no se tratan, son lejanos. ¿Qué más en común tienen dos enemigos? Que se odian. No tienen nada en común dos enemigos. Por eso son enemigos. Y entonces nosotros somos enemigos de Dios. Según la palabra de Dios, sí. Somos enemigos. ¿Ustedes creen que somos enemigos de Dios? Por el pecado. Génesis 3:15, ¿qué dice? Enemistad, esa palabra, enemistad. O sea que sí somos enemigos de Dios. Si dejamos hasta ahí, es un mensaje que no es muy bueno. Si lo dejamos allí solamente. Pero, gracias a Dios que Pablo siguió escribiendo y dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Entonces aquí encontramos una nueva, ¿cómo se diría? Una nueva razón por la cual Cristo Jesús vino a morir por nosotros. ¿Cuál fue? Reconciliarnos con Dios a través de Jesús y su muerte. Y ahora, estando ya reconciliados, ¿no vamos a ser salvos por la vida? Cristo Jesús vino, desarrolló el ministerio, murió, pero el tercer día, ¿qué? Resucitó. Y al resucitar confirmó ahora sí, venciendo esa muerte eterna que era la paga que nosotros merecíamos. Entonces ahora sí nosotros podemos, así como ahí, si pueden seguir leyendo los siguientes versículos, dicen, habla de Adán y Cristo. Así como por una persona el pecado entró
por el pecado de Adán, todos los seres humanos quedaron contaminados. De esta misma manera, por uno solo, por Cristo Jesús, viene la salvación y la restauración para nosotros. Entonces, esta semana, que es Semana Santa, que en el mundo se celebra o se recuerda, por lo menos por una semana, que vino un hombre que no era un hombre normal, como miramos al principio, era y es igual a Dios, vino para que nosotros, en nuestra condición de seres humanos, pudiésemos tener esa esperanza de vida eterna, para que al nosotros acogernos a ese sacrificio, entonces, como miramos al principio, en la mañana, si se acuerdan, Dios pasa por alto esos pecados. ¿Por qué? Porque en nosotros está ¿quién? Cristo Jesús. Y esa es la temática que Pablo trata, tanto en Romanos como en Efesios, en Gálatas. Y durante esta semana lo más probable es que toquemos esos temas. Pero hermanos, así como nosotros encontramos en la naturaleza muestras de ese amor maravilloso, así como nosotros vemos en su palabra las promesas maravillosas que tenemos, promesas que nos reconfortan en momentos difíciles, de esa misma manera, el ministerio que Cristo Jesús vino a desarrollar en esta tierra nos debe reconfortar, porque aunque a pesar del pecado, a pesar de que merecíamos morir, fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos de Dios antes cuando no conocíamos. Ahora que ya conocemos y que hemos sido reconciliados, ahora vamos a ser reafirmados en su palabra y en su vida, su resurrección, para que el Espíritu Santo entonces nos utilice como testigos a las demás personas. Yo pienso que es imposible que nosotros, teniendo en cuenta en nuestra mente eso que Cristo Jesús hizo por nosotros, nos quedemos callados y no hablemos a las personas. Allá afuera hay muchas personas que están necesitando que nosotros le hablemos. Y estamos sentados. Y entonces aquí en Bogotá hace frío y hace más pereza salir a predicar o a hablarle a las personas. Y venimos a la iglesia y como estamos acá en un lugar, el calor humano de todos nos mantiene aquí juntos, pero cuando salimos a nuestras casas se nos olvida hasta el próximo sábado. ¿Qué estamos haciendo por Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? El versículo 6, si no estoy mal, decía que con todo puede haber alguien que sea capaz de morir por algún bueno. Una madre es capaz de morir por su hijo, pienso yo, o un padre. Pero Jesús vino a morir ¿por quiénes? Por nosotros que somos ¿qué? Pecadores. Y mientras estemos en esta tierra seremos pecadores. Pero la diferencia es que aunque somos pecadores, eso quiere decir que entonces como ya somos pecadores y entonces la gracia de Dios nos cubre, seguiremos pecando. No, de hecho Pablo sigue desarrollando el tema. Entonces, ¿prevalecerá el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, no es así. Porque entonces nosotros, al poder realmente tener en nuestra mente ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros y que lo que Él nos pide es fidelidad, cuando uno ama a una persona, uno busca hacer cualquier cosa porque esa persona se sienta bien. Y al uno ver a esa persona feliz, uno ¿cómo se siente? Feliz. Entonces, Dios, al ver al ser humano caído, y Satanás demandaba la muerte, porque la paga del pecado ¿qué es? Y no la muerte física, porque la muerte física hasta es un descanso, y hasta nos libra de todas las preocupaciones. Pero la muerte espiritual ¿qué? Esa es para siempre y no hay nada más que hacer. Y esa fue la muerte que Cristo Jesús vino a vencer en el Calvario. Ustedes se imaginan, y ahora les hago la misma pregunta, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese pecado? Gracias a Dios que en la palabra está registrado y Jesús no cayó, aunque podía haberlo hecho porque tenía la misma, el mismo carne y hueso que nosotros. ¿Qué hubiese tenido que hacer Dios? No lo sabemos. Pero esa presión estaba en la mente de Cristo.
Aún así, Él no le interesó y realizó el sacrificio. ¿Qué necesitas tú hacer por Él? ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Será que estás predicando su palabra? Hay tantas personas que están muriendo afuera, tantas personas que necesitan de ese amor que Dios te ha ofrecido a ti, que nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Y nosotros pensamos que de todas maneras, yo no sé predicar, a mí me da miedo salir a hablar en público, yo no sé orar, o yo no sé cantar tampoco. ¿Qué talento tengo yo para entregarle al Señor? Dios a cada uno ha dado talentos que podemos utilizar en su honra y su gloria. Y cuando nosotros miremos y estemos convencidos que Jesús ha hecho esa transformación en nosotros, entonces nosotros podremos ir a comunicar a las personas. Porque así como Cristo nos ha salvado, también puede salvar a aquellos que lo necesitan. En México hubo un temblor, mueren más de 10,000, y por doquier se puede ver que luchan entre sí, gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual, y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Un avión que se estrelló y nadie se salvó. Hay jóvenes que no andan bien, necesitan de Dios. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual, y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. La siega ya madura está, los obreros son muy pocos, pero con tu ayuda el mundo sabrá que hay un Dios de amor, que hay vida eterna. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual, y
y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Y antes de salvarnos vino a hacer un sacrificio por nosotros. ¿Cuántos quieren ponerse en pie, que en su corazón sientan que quizás han fallado, quizás no han hecho la parte que les corresponde, pero Dios hoy nos da una oportunidad más? Él vino e hizo lo necesario para nuestra salvación. ¿Qué haremos nosotros para ayudar a salvarnos y a salvar a otras personas? ¿Quién quiere ponerse en pie y decirle al Señor: en lo que yo pueda, en lo que a mí concierna, pondré mis talentos que conozco en tus manos para predicar el Evangelio? El Señor conoce tu corazón y sabes qué te motivó a ponerte en pie. Sabes si fue de pronto el mensaje del himno o si fueron mis palabras, pero qué maravilloso es si te has puesto en pie motivado por el Espíritu Santo. Vamos a orar, aprovechar estos últimos momentos que nos quedan de su santo día, a darle gracias porque en Él hemos sido bendecidos grandemente y porque tenemos una semana más para predicar de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu santo nombre desde esta hora y para siempre. Por los siglos de los siglos tú eres Dios, nuestro Dios. Gracias por escucharnos. Gracias porque desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, tú desarrollaste un plan de salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros acudimos al Padre clamando perdón y Cristo Jesús intercede por nosotros mostrando su justicia, la cual nos cubre. Pero no podríamos hacerlo si el Espíritu Santo no trabaja en nuestro corazón. Gracias porque la deidad en pleno trabaja en pos de nuestra salvación. Señor, en este momento conoces nuestros corazones, lees nuestros pensamientos y sabes qué o cuál es la oración en este momento de nuestro corazón. Así que te pido que la escuches y que respondas esta oración de acuerdo a tu voluntad en el tiempo que es necesario, Señor, y de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a la necesidad que tenemos. Señor Jesús, gracias por este sábado, gracias por esta semana que comienza, y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo no nos abandone en esta semana y que nosotros más bien no nos alejemos de ti, porque tú siempre estás a nuestro lado y nosotros somos los que nos alejamos de ti. Permite que las personas que vendrán esta Semana Santa, puedan ser las personas que van a ser selladas para salvación. Tanto los hermanos bautizados, los miembros de esta iglesia, como las visitas, como nuestros amigos. Y que juntos como iglesia, en este caso la iglesia central, podamos estar firmes para cuando tú regreses y podamos ir todos juntos contigo al reino de los cielos. Señor Jesús, mientras tanto nos resta predicar, alabar tu nombre y servir a las personas. En la iglesia hay diferentes dones y diferentes ministerios, y tú a cada uno se lo has dado y a cada uno capacitarás de acuerdo a su necesidad. Gracias por escucharnos, bendícenos en esta semana que comienza, gracias por este sábado maravilloso que nos has regalado y permite que podamos asistir a la conferencia y permite que podamos escuchar de tu palabra. Gracias por escucharnos
Llévanos con bien en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos,